Grabando. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a exponer sobre la tarea académica 4, Estrategia de Financiamiento de Alicorp. Siguiente, por favor. Bueno, la información general de la empresa. Alicorp es una empresa peruana dedicada al sector de consumo masivo, dedicada a la producción y comercialización de alimentos, de productos de cuidado personal y de hogar, así como en productos industriales. Siguiente, por favor. La reseña histórica. Es una empresa peruana fundada en 1956 bajo el nombre de Industria Steel, inicialmente dedicada a la producción de aceites vegetales y productos de consumo masivo. A lo largo de las décadas, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la diversificación de su línea de productos y la expansión de su participación en el mercado peruano. Este proceso de crecimiento llevó a Alicorp a consolidarse como una de las principales empresas en el sector de alimentos en el país. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver el estado de situación financiera del periodo 2023 al 2022. Le doy pase a mi compañera. Siguiente PPT, por favor. Continuando con la exposición, buenas noches. Análisis de la fuente de financiamiento es un proceso de evaluación de las diferentes vías de financiación para seleccionar la más adecuada. Las fuentes de financiamiento son los recursos que una entidad como una empresa, gobierno o persona utiliza para llevar a cabo sus actividades. Algunas fuentes de financiamiento son utilidades retenidas, capital de deuda, capital social, cuentas por pagar y préstamos bancarios. Siguiente PPT, por favor. Mercado monetario, ventajas. Acceso a financiamiento a corto plazo. Alicor usa el mercado monetario para obtener fondos rápidamente mediante instrumentos como papeles comerciales, permitiéndole cubrir necesidades de liquidez o financiar operaciones diarias. Costos de financiamiento competitivos. Las tasas de interés en el mercado monetario suelen ser más bajas que la de préstamos bancarios, reduciendo el costo del capital a corto plazo. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches, profesora. El punto número 3 sería flexibilidad en la gestión financiera. Alicorp puede ajustar su estrategia financiera según las condiciones del mercado monetario, aprovechando momentos favorables para emitir instrumentos financieros. Como punto número 4 sería fortalecimiento de la reputación financiera. Sería participar en el mercado monetario, puede demostrar solidez financiera y confianza hacia inversionistas y socios. Siguiente, por favor. Desventajas. Uno, riesgo de tasas de interés. La empresa está expuesta a fluctuaciones en las tasas de interés, lo que puede encarecer el costo de financiamiento a corto plazo. Y como punto número 2 sería restricción de plazos. El mercado monetario se limita a financiamientos a corto plazo, lo que no es adecuado para proyectos de inversión o expansión de largo plazo. Pues es mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, las desventajas del mercado monetario. Como punto 3 tenemos la dependencia de la confianza del mercado, en lo cual la percepción del mercado sobre Alicor se ve afectada por factores externos como crisis económicas o baja en la calificación crediticia, y esto podría limitar su acceso al financiamiento. Otro punto es reinversión constante. Al ser instrumento de corto plazo, Alicorp debe intervenir constantemente, lo que genera una carga administrativa y exposición a conclusiones cambiantes del mercado. Siguiente PPT, por favor. El impacto sobre inversiones y tasas. Inversiones. Alicorp puede utilizar recursos obtenidos en el mercado monetario para inversiones en capital de trabajo, como compras e inventario, pagos operativos, pero no es adecuado para inversiones a largo plazo. Tasas.
Las tasas del mercado monetario son sensibles a políticas monetarias en épocas de tasas altas. El financiamiento puede volverse más costoso. Le doy paso a mi siguiente compañera. Mercado de capitales. Ventajas. El financiamiento de largo plazo. Alicor puede emitir acciones o bonos para financiar proyectos de expansión, adquisiciones o innovación sin preocuparse por plazos cortos. Diversificación de fuente de financiamiento. Ofrecer acciones o bonos reduce la dependencia de los préstamos bancarios o del mercado monetario. Construcción de marca. Una sólida presencia en el mercado de capitales mejora la reputación corporativa y fortalece la confianza de inversionistas. Siguiente diapositiva, por favor. Desventajas. Mayor complejidad y costos iniciales. Acceder al mercado de capitales implica costos de emisión elevados, requisitos regulatorios y transparencia constante. Dilución accionaria. Si Alicor emite nuevas acciones, puede diluir la participación de los accionistas actuales. Volatilidad del mercado. Las condiciones del mercado de capitales son sensibles a factores externos, como recesiones económicas o cambios en el apetito por el riesgo. Siguiente diapositiva. Impacto sobre inversiones y tasas. Inversiones. Los fondos obtenidos en el mercado de capitales permiten a Alicor realizar inversiones a largo plazo, como adquisición de tecnología o expansión internacional. Tasas. Las tasas en el mercado de capitales, al emitirse bonos, suelen estar determinadas por el perfil crediticio de Alicor y las condiciones de mercado generalmente más estables en el mercado monetario. Doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, hablaré sobre las estrategias de financiamiento. Es un plan que establece las acciones que se deben llevar a cabo para financiar los objetivos de una empresa a proyecto. Se trata de una herramienta que ayuda a obtener el capital necesario para adquirir activos que impulsen el negocio. Alicor ha utilizado diversas formas de financiamiento a lo largo de los últimos años. Los pasivos financieros son una parte integral de su estructura de capital, y estos incluyen préstamos bancarios, pagarés a corto y mediano plazo y bonos corporativos. Siguiente. Los bonos corporativos de Alicor son la fuente principal de financiamiento a largo plazo. Los montos emitidos a lo largo de los años fueron 499.554 en el 2021, 499.631 en el 2022 y 515.166 en el año 2023. Las tasas de interés para estos bonos han mostrado cierta estabilidad. En el 2023 las tasas fueron del 7% al 8%, lo que es un rango razonable en un contexto de tasas de interés crecientes. Las tasas ponderadas promedias de los bonos corporativos se mantuvieron entre el 3.17% y el 3.49% en el año 2023. Siguiente. Los bonos corporativos. Las ventajas, los bonos nos permiten a Alicor obtener montos considerables de capital a plazos largos, a pesar de la variabilidad de las tasas. Los bonos siguen siendo una opción de financiamiento más barata en comparación con otros productos financieros a corto y mediano plazo. La desventaja sería, a pesar de los beneficios de los bonos, la empresa está sujeta a pagos de intereses regulares que pueden presionar al flujo de caja. La emisión de bonos requiere un proceso regulatorio más complejo, lo que puede generar costos adicionales. Siguiente compañero. Eh, Préstamos bancarios. Los préstamos bancarios de Alicor provienen principalmente de Scotia Bank Perú y el Banco GNB Perú. En los montos en el 2023, los préstamos bancarios sumaron 75.535 con Scotiabank y 56.531 con Banco GNB Perú. Las tasas de interés de los préstamos bancarios fueron el 7.31% al 8.71% en el 2023, lo que refleja un entorno de tasas de interés relativamente altas. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches. Continuando con la presentación, hablamos acerca de los préstamos bancarios. Ventajas.
Los préstamos bancarios permiten a Alicor obtener financiamiento de manera rápida y flexible. Los montos son más pequeños en comparación con los bonos corporativos. Las desventajas que a pesar de ser una fuente rápida de financiamiento, los préstamos bancarios son más caros en términos de tasas de intereses comparados con los bonos corporativos. Los préstamos bancarios suelen tener plazos más cortos, lo que obliga a la empresa a refinanciar regularmente o de depender de nuevas fuentes de financiamiento. Siguiente, por favor. Pagarés a corto y mediano plazo. En el 2021 y 2022, Alicor también utilizó pagarés principalmente del BBVA Perú para financiar a corto y mediano plazo. Sin embargo, en el 2023 los pagarés fueron eliminados de la estructura del financiamiento. Las ventajas: los pagarés tienen tasas de intereses relativamente bajas en su fase inicial, lo que puede dar un resultado atractivo para financiar proyectos a corto plazo. En cuanto a las desventajas, los pagarés, aunque son más baratos al inicio, suelen tener tasas variables que pueden aumentar dependiendo de las condiciones del mercado. Siguiente, por favor. Habiendo analizado la estrategia de financiamiento de Alicor, podemos precisar que ha optado por centrarse en cuatro partes importantes. Pero la priorización de los bonos corporativos, el uso estratégico de los préstamos bancarios a corto plazo, reducción de dependencia de pagarés y la optimización de la estructura de capital. Por lo tanto, podemos precisar que la empresa Alicor ha demostrado un manejo estratégico de su financiamiento, priorizando fuentes a largo plazo como los bonos corporativos que ofrecen estabilidad y costos competitivos, mientras reduce progresivamente su dependencia de instrumentos más costosos de corto plazo como son los pagarés. Siguiente, por favor. Todo lo expuesto por mi compañera María Luisa y quien le habla, Viviana González, se puede ver en los pasivos financieros del 2023 al 2021, ¿no? De la empresa Alicor, tanto con los sobregiros que no tienen actualmente, con los préstamos, los pagarés y los bonos. Doy pase a mi compañero Luis. Bien, bueno, en conclusiones, después de un análisis exhaustivo de la estrategia de financiamiento de Alicor, se concluye que la empresa ha mantenido una estructura financiera sólida caracterizada por una gestión prudente de su deuda. Se observa que Alicor ha optado un enfoque conservador respecto al uso de la deuda a corto plazo, reduciendo progresivamente la participación de los préstamos bancarios en su estructura de financiamiento. Se ha identificado que las fluctuaciones en los mercados monetarios y de capitales influyen directamente en la estructura de financiamiento de Alicor. Las tasas de interés y las condiciones macroeconómicas del entorno financiero global afectan tanto el costo como la disponibilidad de las fuentes de financiamiento, lo que refuerza la necesidad de mon- mono- una monitorización constante de estos mercados. La estrategia de financiamiento mediante bonos ha demostrado ser efectiva, dado que esta opción le ha permitido a la empresa acceder a grandes montos de capital a tasas competitivas y plazos largos. La empresa ha demostrado una capacidad de adaptación frente a las condiciones cambiantes del mercado, pero es imperativo que continúe ajustando su estrategia de financiamiento según las oportunidades y riesgos que surjan. Le doy paso a mi compañero. Como para ir cerrando la noche, ya creo con las recomendaciones, con toda la retroalimentación de tanto mi compañero y mis compañeras a lo largo de la exposición, se recomienda al licor, como siempre, diversificar las fuentes de financiamiento, dado por las fluctuaciones de las tasas, conflictos de talla mayor o variables macroeconómicas, podría, digamos, afectar de manera periódica la estructura de deuda. Por ende, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de carácter global para revisar respecto, digamos, a los financiamientos de los mercados capitales internacionales. Para de esta forma, el licor pueda diversificar, digamos, o mitigar los impactos de los diferentes movimientos de las tasas de intereses que pueda tener, por ejemplo, financiamiento en las acciones o
el préstamo de Scotiabank, que es uno de los principales acreedores. Y finalmente se sugiere que Alicorp evalúe la política de dividendos, dado que el objetivo es mantener un equilibrio adecuado entre la distribución de las utilidades y la reinversión de este capital para futuros proyectos de expansión. Creo que esto fue todo y muchísimas gracias. Buenas noches. Esta es la 16, la 17 vamos a estar